bienvenidos a Patrimonios en Red, un canal en donde exploraremos todo lo relacionado con los patrimonios culturales en México y en el mundo. Continuamos entonces con este recorrido en el tiempo en donde hablaremos acerca de cómo se va desarrollando históricamente el concepto de patrimonio cultural. Llegamos para el siglo XIX y nos encontramos con que la arqueología, como habíamos dicho en el episodio anterior, se ha ido consolidando. Pero también aparece el llamado romanticismo. ¿Qué es esto? El romanticismo es un movimiento intelectual y artístico que viene a contraponerse con la ilustración. La idea fundamental del romanticismo es que hay que apelar al sentimiento, no a la razón, no al raciocinio. Es en esta exaltación a lo sentimental que se empieza a dar una profundización acerca de cuáles son los orígenes de los pueblos. Y en estos orígenes de los pueblos aparece algo que habremos de conocer como el nacionalismo. Sí, el nacionalismo, ese viejo conocido que nos ha llevado a 2 guerras mundiales. El romanticismo entonces da pie al surgimiento del nacionalismo y el nacionalismo a su vez ayuda a que surjan los estados nacionales. Los estados nacionales empiezan a construir sus propias historias y en estas historias se necesitan vestigios. ¿Y qué mejores vestigios que el de las civilizaciones que ya no existen y que los estados nacionales se están apropiando de ellas? Es así como, a través de la historia como una disciplina científica, se retoma el concepto del monumento y aparece el monumento histórico. Vamos a encontrar a un autor austriaco, Alois Riegel, que nos va a hablar de la idea del monumento histórico como un objeto rememorativo no intencionado. ¿En qué se diferencia este concepto con el monumento original? Bueno, mientras que el monumento, en su acepción original, es un objeto rememorativo intencionado, es decir, se construye para recordar algo. El monumento histórico es cualquier objeto que ayuda a rememorar o a construir una historia. ¿Tú qué opinas respecto a esto que acabamos de comentar? ¿Estás de acuerdo? ¿Te genera alguna emoción? ¿Algún interés? ¿Algún reclamo? Te escuchamos en la caja de comentarios. Con la creación de este concepto del monumento histórico, varios restauradores, arqueólogos y arquitectos van a generar unas corrientes de pensamiento que van a plantear la necesidad de restaurar y conservar dichos bienes. Estas visiones para proteger los monumentos van a provenir de 3 países. En Francia nos vamos a encontrar con la restauración estilística que propone el arquitecto Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc. Esta propuesta tiene como finalidad lograr recuperar el monumento para llevarlo a su estado de perfección que pudo no haber tenido. En el caso de Inglaterra nos vamos a encontrar con la doctrina de la conservación propuesta por el filósofo John Ruskin. Ruskin lo que decía es: el objeto no tiene que ser tocado, se tiene que mantener, se tiene que conservar. Y si en esa conservación desaparece, que así sea, pero se está manteniendo la dignidad de ese inmueble. En el caso de Italia nos vamos a encontrar con toda una corriente que es el restauro italiano y que va con Camillo Boito a encontrar su máxima expresión. Podríamos decir hasta cierto punto que Camillo Boito es un punto intermedio entre la posición de Leduc y la posición que propone Ruskin. ¿Por qué? Porque lo que dice él es: sí, los monumentos hay que intervenirlos, hay que restaurarlos, pero tratando de mantener y de conservar lo más que se pueda. Y en caso de hacer una restauración, hay que marcar una diferencia, hay que dejar evidente dónde se restauró y dónde está el elemento conservado. Estas 3 posiciones son fundamentales y nos ayudan a entender cómo a lo largo del siglo XX se va a empezar a proteger los bienes culturales, principalmente los bienes inmuebles, y van a dar pie a la creación, ahora sí, del concepto de patrimonio cultural. Si quieres conocer más acerca de estos 3 autores, en la caja de descripción te dejamos los libros y las obras más importantes de ellos. A lo largo del siglo XIX se empieza a utilizar el concepto de monumento histórico, de patrimonio histórico, pero cuando llegamos al siglo XX nos vamos a encontrar con que aparece esta idea de que hay un patrimonio relacionado con la cultura, es decir, un patrimonio cultural. Con la llegada del siglo XX surge esta idea de cuidar los patrimonios no solamente de los países, sino del resto del mundo. Las guerras mundiales,
junto con la creación de organismos internacionales como la ONU y principalmente la UNESCO, ayudaron a que esta conciencia fuera poco a poco cristalizándose. El primer punto se empieza a dar con las convenciones y las cartas de protección de los bienes. Aunque algunas desde 1932 empiezan a aparecer como la Carta de Atenas, no es sino hasta 1954 cuando la Convención de La Haya para proteger bienes culturales aparece. Es en ese momento, junto con acciones de la UNESCO, que se empieza a gestar esta conciencia de un patrimonio de la humanidad o del mundo. Un caso fundamental para entender cómo es posible que todos los seres humanos podamos proteger los patrimonios. Uno de los acontecimientos que van a ser fundamentales para la creación de esta conciencia de protección a nivel global ocurre en 1959 con la construcción de la presa de Asuán en Egipto. Al realizarse esta obra, resulta que muchos de los monumentos del antiguo Egipto van a quedar debajo del agua. Y es así como la UNESCO, junto con decenas de países, ayudan al traslado de muchos de los templos egipcios a mejor puerto. Los templos de Ramsés II y de Nefertari en Abu Simbel son un claro ejemplo de esta colaboración. Les invito a que busquen libros y videos al respecto. Tras el éxito de Abu Simbel, la UNESCO realizó 3 campañas internacionales más, en Venecia, Mohenjo-Daro y Borobudur. Tras ello, empezó a trabajar en la elaboración de una convención que pudiera proteger el patrimonio a nivel mundial. A la par de la UNESCO, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza también empezó a trabajar acerca de una convención, pero para proteger el patrimonio natural. Al darse cuenta ambas organizaciones de que iban en el mismo sentido, decidieron empezar a colaborar. Y fue así como este esfuerzo llevó a que en 1972 se pudiera promulgar la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, conocido también como la Convención de la UNESCO de 1972. Este punto es fundamental porque se empieza a hablar ahora sí de patrimonio cultural. Si quieres conocer acerca de la definición de patrimonio cultural que la Convención de la UNESCO propuso, puedes visitar nuestro episodio 1. Y es así como llegamos al Mondiacult de 1982. Y es así como llegamos al Mondiacult, en cuya definición de patrimonio cultural se abre la puerta sobre 2 grandes tipos de patrimonio: el patrimonio cultural material e inmaterial. Con el paso del tiempo y con el establecimiento de estos 2 tipos de patrimonio, la UNESCO para el año 2003 decide hacer una nueva convención. Y esta convención se relaciona con el patrimonio inmaterial. Y es así como llegamos al fin de esta breve historia sobre cómo se fue construyendo el concepto de patrimonio cultural a nivel global. Hay una historia parecida en el caso de México, pero sobre ello vamos a hablar en los próximos episodios.